Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá estamos en el tercer y último programa de IR, Investigaciones en Residencia, el programa del área de danza del Centro Cultural de la Cooperación, que es un espacio de investigación para la danza, una investigación que generalmente es práctica y teórica, donde la teoría es, perdón, la práctica es el insumo para la teoría. Bueno, lo que se investiga es en general la danza, ¿sí? O sea, cualquier aspecto de las danzas que existen. Y bueno, hoy uno de los aspectos eh, lo, lo investiga o busca encontrar las preguntas, ¿no? Que es lo importante sobre el tema, David Señorán, y yo quiero que David se presente porque se va a presentar mejor que lo que yo voy a decir. Hola David. Hola, buenas noches, Mariela. Gracias por el espacio y gracias por seguir sosteniendo estos espacios de investigación tan valiosos para nuestro arte. Bueno, mi nombre es David Señorán, soy eh, coreógrafo, director, gestor, eh, y estoy atravesando roles que se vinculan con, con mayor o menor fluidez, pero generalmente podría decir que soy un creador que se gestione. Muy bien, muy bien. Y sos un artista investigador o un También, investigador. Los también. dos roles. Muy bien, muy bien. Y también estás trabajando bastante en gestión, intensamente, por fuera de tu compañía, digamos, gestión para la Sí, danza en general. sí. Este, Mucha gestión para la danza, pensando, ¿sí? Cómo poder colaborar con todo nuestro sector que tiene tantas, eh, digo, tantas problemáticas para poder resolver y ahí colaborando con mucha vocación y pasión en eso. sí, compartimos la vocación. Compartimos. Bueno, David, Sí, yo te digo David. sí. Bien, el trabajo que vos presentaste para la consideración de la Secretaría de Investigaciones y del área de danza se llama La sombra de una nube. ¿Por qué se llama La sombra de una nube? Curiosidad. Bien, la imagen concreta eh, fue una imagen con la que me encontré en un vuelo que creo que venía desde San Juan hacia Buenos Aires. Eh, Había nubes por debajo del nivel de vuelo del avión y podía ver en el campo cómo la nube producía una sombra en el verde, pero esa nube se iba deshaciendo y con ella se desaparecía la sombra. Cuando encontré esto como maravilloso y seguramente no casual, yo vengo trabajando con la idea de este proyecto desde el 2018 y al aparecerme esta imagen fue como para mí, como una más de las señales con las que nos vamos encontrando cuando estamos en un estado creativo. Y pensando en esa imagen, la relaciono específicamente con mi deseo de que estos discursos del odio que en los que me apoyo para empezar a pensar en el material, puedan eh, borrarse de nuestra Latinoamérica como la sombra de esa nube, o que sea tan pasajera como esa nube. Ahí vamos porque tendría que haberlo hecho al revés, quizás preguntarte cuál es el tema del proyecto Ah, de investigación y cómo linkea o cómo dialoga la sombra de la nube y la influencia que tiene
en donde se apoya, cómo modifica con el tema que vos elegiste. Sí, sí, exactamente. Bueno, la obra, o comienzo a pensar en la obra en el año 2018 a partir de concurrir a un seminario sobre discursos del odio, y específicamente en Latinoamérica. Me pareció digo, me movilizó y me sentí muy vulnerable, y me parece que generalmente cuando, digo, registro que en mí, que cuando algo me produce ese estado de fragilidad o vulnerabilidad, necesito responder con el cuerpo, o con lo que tengo algo de dominio, en este caso con la creación. El proyecto surge desde esos conceptos del discurso del odio, y lo que me interesa abordar específicamente es las huellas que esos discursos dejan en los cuerpos. A partir de ahí empiezo a construir y a crear, a reunirme con mi equipo de trabajo para empezar a pensar. Digo, primero voy un poquito atrás. Primero lo hago de forma individual, con mi cuadernito de cada obra, empiezo a buscar, a pensar, a buscar referencias y a escribir cosas sueltas, y luego empiezo a convocar a las personas que creo que les podría interesar participar en un proyecto de este tipo. Claro. Vos comenzaste el proyecto antes de la primera instancia, digamos, de trabajo específico en la Sala Solidaridad, donde, bueno, aclaro que tuvieron 2 momentos de presencialidad. Pero antes, o sea, me gustaría que habláramos del proyecto previo al estado pandémico, ¿sí? Perfecto. Después vemos cómo modificó. Si nos Perfecto. Sí, previo al estado pandémico, digo, tuvimos 2 encuentros, ahí revisando también mi cuaderno, que pongo ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, y hago una lista de propuestas, y veo, después voy revisando hacia atrás y voy revisando cuáles evidentemente me interesó, que se van repitiendo. Tuvimos 2 encuentros con el grupo de intérpretes, que son 14, un grupo grande de intérpretes. Con algunos de ellos trabajo hace más de 8 años. Y hasta en ese periodo de ensayos, como en casi todos los proyectos, hubo una presentación de la propuesta, una presentación de la propuesta conceptual, y después una presentación de la propuesta física, que es generalmente donde allí se sellan los contratos, en este vínculo tan especial que tenemos ahí con nuestros intérpretes, que también aportan mucho del material creativo. Bueno, y fuimos trabajando en esos ensayos, encuentros, en distintas, podría decirse, esbozos de escenas que considero que pueden formar parte de la estructura general, que fueron puestas a prueba. Antes del comienzo, ya tenía en esta ocasión, para esta obra, estructurado un cierto guión punteado, como un esqueleto, podría decir. Y lo que hice en esos ensayos con el grupo de trabajo es poner a prueba ese esqueleto, decir, bueno, esos esbozos, empezar a esbozar esas ideas, pasarlas del papel a lo cinético, y a propuestas de movimiento, y también propuestas actorales también. Entonces ahí hicimos todo eso. Te hago una preguntita, voy a decir algo. Imaginemos que este programa lo ve gente que no es de la danza, que no es de nuestro sector. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que le cuentes cómo
cómo abordás la dramaturgia, o sea, el guión viene de un aspecto dramatúrgico previo. O sea, cómo se vincula eso con el trabajo del cuerpo en el Perfecto. espacio físico, geográfico, ¿no? Del lugar, en el espacio del cuerpo y en el espacio que genera el cuerpo con el movimiento, que es otro espacio. O sea, Perfecto. cómo vas a eso? ¿Cómo vas al tema? Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, podría comenzar con cómo comienzo a pensar, digo, como digo en esta ocasión porque varía, depende también de los temas y del estado personal y de muchas otras cosas seguramente, cómo comienzo con el abordaje. En esta ocasión, para este proyecto, comencé pensando en el espacio. Bueno, ya sabiendo que el tema que me convocaba tenía que ver con los discursos del odio y con, la, con las huellas que esos dejaban en los cuerpos, digo, el daño que el odio deja en el cuerpo de cualquiera, eh, me puse a trabajar sobre el espacio, les decía. Entonces pensé, ¿dónde puedo concentrar y poder hacer una lectura inmediata de estos aspectos que me interesan, digo, de estos cuerpos dañados? Y me encontré digo, no me encontré, digo, simplemente miré un poquito a mi alrededor y me encontré con las migraciones forzadas de todo el mundo, ¿no? Y estos cuerpos dañados que salen huyendo de su territorio sin saber a ciencia cierta hacia dónde se dirigen, y pueden arriesgar sus vidas incluso para poder ir en busca de un lugar mejor para sus vidas. Digo, sucede en nuestra Latinoamérica, de alguna forma, sucede en Europa, sucede en todo el mundo, y cada vez es mayor la crueldad con la que se tratan a esas personas. Digo, y volviendo al espacio, me imaginé que podría ser claramente leído en un espacio entre fronteras, quiero decir, entre esos espacios entre fronteras que parece que no tuvieran ley y no corresponden ni a un país ni a otro. Y generalmente sucede entre dos cercas, entre dos alambrados, y ahí quedan estos cuerpos y estos cuerpos abandonados, esperando que alguno de los gobiernos tomen alguna decisión al respecto, incluso de cuánto tiempo van a quedarse ahí o si van a seguir a veces viviendo o no. Pensando en ese espacio, situé la obra en ese espacio concreto, un espacio fronterizo donde los intérpretes o los personajes no pueden ni volver ni continuar, como un limbo fronterizo. Ese es un espacio concreto, o digo, simbólico y concreto con el que pienso la obra. En cuanto a las otras territoriales, digo, los otros territorios, pienso en trabajo con la idea de cuerpos dañados, quiero decir, con las huellas como les decía, con las huellas del odio en los cuerpos. Me parece que el trabajo sobre los territorios del cuerpo tiene que ver con eso, con cuerpos, sí, castigados, digo, con la incertidumbre, con la espera permanente y con el desarraigo y la ausencia de futuro visible. Esos cuerpos son los que me interesa trabajar, y a partir de ahí estuvimos trabajando en la danza, improvisando, a través de propuestas, por ejemplo, de noticias de periódicos o de portales de internet, de noticias acerca de la ruptura de acuerdos sociales
que para mí que también son parte de estos discursos. Por ejemplo, había una ejercitación que abordamos y que todavía estamos ahí en desarrollo, tiene que ver con poder hacer titular un crimen y hacer una bajada. Por ejemplo, en tal provincia, en tal ciudad, un hombre atacó a una mujer, la acuchilló por tal o tal razón, y bueno, a partir de eso, de esas noticias que se traían en el ensayo, la respuesta debía ser con danza. Es decir, estamos trabajando en cómo, como siempre lo hacemos, creo que en todas las ocasiones, cómo responder con el cuerpo a estos asuntos que nos interpelan, digo, que son parte de nuestra contemporaneidad, y lo que estamos tratando de hacer en este momento es encontrar cuáles son las preguntas, cuál es la forma de preguntarnos acerca de estos temas que son temas desde siempre. Pero en esta ocasión, en este marco, nos toca, a este grupo de trabajo, encontrar la forma de preguntarnos acerca de esto. Y ahí estamos en esa búsqueda. Ustedes llegaron, supongamos, ¿no? Ahora no tengo precisa la fecha, pero pongamos mediados de marzo. Fue la última vez que se pudieron juntar presencialmente. Después hubo un abismo ahí, como un agujero negro, y en algún momento hubo que volver al trabajo. Hubo que volver al trabajo, digamos, por fuera del cuerpo fenomenológico, y con el cuerpo convertido en una imagen, que yo ya sé, porque lo estuvimos hablando previamente, es un cuerpo, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo trabajar con una persona ahí en lo que va a ser la escena, o en la escena, porque es la escena, aunque no haya público, es la escena del proceso creativo, donde escuchás, olés, sentís todo, se percibe al otro. O sea, cómo se pudo avanzar en algún aspecto del proyecto previo con lo que vino después. Sí, apenas ocurrió el aislamiento, digo, el proceso se detuvo completamente, y nos destinamos bastante tiempo a que cada uno de los integrantes del grupo pudiera restablecerse, reorganizarse, volver a encontrar la forma a veces de seguir trabajando y poder sostenerse en la vida. Mientras que todo eso sucedía, que fueron un par de meses, yo seguía adelante con respecto a la limpieza, o a depurar un poco el guión, que sospecho que va a ser el guión final, trabajando en conjunto con el dramaturgo, o revisando los conceptos escenográficos con la escenógrafa. Bueno, todo ese trabajo que se hace quizás más uno a uno, y que puede ser telefónicamente o a través de imágenes de referencia. Ese trabajo pude continuar haciéndolo, mientras que quedó en stand-by la relación con los intérpretes, con los performers. Tomé la decisión de comenzar a revincularnos con el material a partir de poder armar un audiovisual que diera cuenta de parte del proceso de trabajo. Quiero decir, como armé un guión en particular junto con el dramaturgo, con alguno de los, como puntualizando como en toques del recorrido de la obra, sin mucha profundidad, pero
aquellos materiales que los intérpretes, que ya había pasado como 2 meses de la última vez que nos vimos, podían reponer a partir de lo que había quedado en sus cuerpos. Bueno, fue así que construimos un material audiovisual como excusa también para empezar a relacionarnos nuevamente y poder acercarnos de una manera menos, más amable en esta coyuntura, con la obra y con el trabajo en conjunto. Así también se sumó el músico por primera vez. Antes de estos momentos, bueno, el diagrama de trabajo que se pudo hacer 2 veces es que a los ensayos, que es la primera vez también que me pasa, o que a los ensayos iba el dramaturgo, iba el músico y trabajaban en el mismo momento con los materiales. Iba el coach de canto y también trabajaba en ese mismo momento. Entonces, para mí era una situación ideal porque por primera vez podía hacer que este proyecto, que yo siento que es un poco ambicioso, digo, que tiene bastantes lenguajes que dialogan y que crean un volumen así bastante interesante, por lo menos para mí, digo, era la primera vez que tenía la posibilidad de que todas esas personas estuvieran trabajando a la vez, en un mismo tiempo y espacio, porque generalmente, como sabrán, a muchos de los trabajos que tienen que ver con el equipo creativo suceden después de que la obra avanzó mucho, o incluso en ocasiones me tocó trabajar con la música casi al final del proceso creativo. En esta ocasión, todo el equipo de trabajo estaba desde el comienzo trabajando. Bien, una pregunta más. Seguramente hubo reformulaciones. Pregunto, ¿no? ¿Esas reformulaciones fueron del mismo objeto, o sea, del tema, o de las herramientas que tuviste o que tuvieron que utilizar para la reformulación? ¿Qué es lo que se reformuló? ¿Con respecto al audiovisual o con respecto a la obra en general? No, con respecto al proyecto. Ah, proyecto. Digamos, a ver, para mí, Sí, sí, nosotros sí. hablamos del proyecto de investigación. Sí, 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 sí. ¿A dónde mutó? Bueno, lo veremos a medida que vos nos cuentes, pero digamos, el tema es el proyecto de investigación como vos lo presentaste. Sí. No, no se modificó en su esencia. Me parece que se va agudizando eso, siento, que se va como volviendo, que es que lo que me sucede en forma personal con respecto a la búsqueda es que se va concentrando eso, siento que se va concentrando, que estoy pensando, además de la investigación sobre este tema que nos convoca y la forma de hacer, aparecen otras variables nuevas que me parece que hacen que tenga más un trabajo más delicado, la selección de los materiales y demás, como digo, estas variables pueden ser a qué público me gustaría dirigir la obra, qué me parece que debería suceder, por ejemplo, con la danza contemporánea en este momento, preguntas que van atravesando, ¿no? Como si existe la posibilidad de definir una danza contemporánea argentina, un montón de preguntas que van apareciendo, En el contexto. que van haciendo que en realidad se agudice la mirada sobre lo que vamos proponiendo. Eso, me parece que no se alejó de la propuesta original, pero sí creo que va teniendo como, sí, más capas, que me parece también que es valioso, como tener algunas Y, otras capas. claro, ¿y qué materiales, digamos, a qué materiales imprescindibles pudiste o pudieron acceder y a cuáles no? ¿Qué materiales considerás vos imprescindibles para Mm. el trabajo en general? A ver, me parece que hay algo a ver si puedo traducirlo, pero hay algo de la dimensión sensible que me parece que para este material es indispensable.
de poder hacer un trabajo o estimular el trabajo de los intérpretes para que puedan estar en ese punto de sensibilidad expresiva potente. Quiero decir con esto, hay una imagen que me quedó muy grabada que de la forma de trabajo del cine, no sé, oriental, de eso estoy hablando, ¿no? Digo, de una imagen de una película que se llamaba Memorias de una geisha, que seguramente la recuerdan, que es cuando en el peor momento del personaje y demás, uno sospechaba que iba a empezar a llorar y simplemente la lágrima quedaba en el contorno del ojo. Y quien lloraba era yo, sentado en la platea. Y en ese momento, cuando salí de ese lugar, me vino a la cabeza una pregunta que discutíamos con mi maestra, que era, ¿dónde se deposita la emoción? Si es en el intérprete, si es en el espectador, si es en la combinación de ambos. Y digo, todo esto que traigo, vos me haces recordar, digo, tiene que ver con cómo estoy trabajando en eso y estimulando para que los intérpretes lleguen a ese lugar donde no pasen digo, no desborden la emoción, pero sí que puedan dar cuenta de cuerpos en un estado de fragilidad y vulnerabilidad visible. Entonces, esa es una dimensión y uno de los materiales con los que estamos trabajando que son importantes. Y otros, digo, eso y la combinación de lenguajes como, no sé, como el canto, la actuación, la palabra, que están apareciendo. Esos materiales se van volviendo indispensables para este cuentito que estamos construyendo. Por lo menos para esta etapa. Sí, para esta ficción que estamos tratando de armar. Todo se trata de ficciones, sí. Sí. Vamos cómo la abordamos. A esta altura de la conversación ya estamos, desde el punto de vista de la investigación, estamos en la pandemia, ya hicimos el primer video y lo queremos ver. Podemos ver el video, así después hablamos un poquito más de eso. Dale. Bien, ahí ya claramente, desde mi punto de vista, vos decidiste un cambio de discurso en el sentido de que, por ejemplo, la ralentización que se propone es algo que que nadie lo podría hacer en escena. O sea, ya es un elemento diferente. O sea, ya ahí te atravesó otro modo. Sí, 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 sí. Sí, otro modo que vamos descubriendo, o que fuimos viendo cómo poder acercar esa sensación con con este otro lenguaje en el cual tengo un recorrido
muy escaso. Entonces, cómo poder acercarnos a la sensación de estos cuerpos utilizando las técnicas de este otro lenguaje, que es bastante complejo para mí, digo. Y digo, quiero destacar que aquí los intérpretes están trabajando con el recuerdo que tienen de los materiales que transitaron, incluso. Que también eso, mientras que lo veía, decían, pensaba, por ejemplo, mira cómo recuerda Lautaro esto y qué diferencia que hay en el cuerpo de, no sé, de Gastón, que están trabajando sobre lo mismo y el recuerdo que están teniendo es otro, y que en el ensayo presencial es un poco más homogénea la búsqueda, ¿no? Que los cuerpos están como muy dialogando en todos los espacios, en el espacio físico, en el espacio del cuerpo y en el espacio de la danza, están dialogando. Y en esta sensación más de soledad, el recuerdo que aparece, o las huellas que quedaron en sus cuerpos de aquellos encuentros, son distintas y seguramente atravesadas por todo lo que sucedió en ese momento que no nos vimos, durante ese periodo que no nos vimos. Y ahora, a continuación, vamos a ver un video donde el intérprete tiene un discurso, un diálogo, no sé, un monólogo. Sí. Ahí es donde vos decís que, bueno, entra la palabra, pero también entra un tipo de discurso que es ese y no es otro. La pregunta es, ¿esto es un ejercicio acerca de la acción de hablar o sea, es una pauta creativa? ¿Es eso? Es una pregunta. Son dos cosas. Con respecto al ejercicio de la acción de hablar, estuvimos trabajando en todos esos encuentros con esa ejercitación que para muchos fue muy compleja, que la palabra no está tan involucrada en nuestra formación, o casi nada involucrada, y hay que ir luego incorporando otras técnicas también para empezar a utilizarla en muchos de los casos. Entonces fue una ejercitación también. Pero en este caso el texto que el intérprete acá trae es parte de la estructura de la obra, parte del guión. Creo que hay dos monólogos o tres, podría decir, tres, digo, porque hay algunos personajes que están, por ejemplo, estos que vamos a ver, tiene que ver con la situación vista desde adentro de ese espacio entre fronteras, uno más de esos cuerpos que están en ese espacio. Y luego hay otros textos que tienen que ver con la situación mirada desde afuera de ese espacio, como de adentro y de afuera, del espacio, a ver, como de la mirada externa. Del excluido y el que excluye. Sí. Bueno, vamos a ver el video entonces. Ella vuela, pero vuela con el peso de una mujer que padece. Tiene la posibilidad de subir indefinidamente, pero no lo hace. No lo quiere, no lo decide. Prefiere quedarse ahí en el medio, entre todos y el todo, como si se transformara en horizonte con solo pensarlo. Ella no vuela, ciertamente, pero queremos creer que sí. Que tal vez una tiene que poder hacerlo, alguno de nosotros tiene que conquistar el aire, surcar el viento y mirarnos con algo de amor. Sí. Siempre vengo a verla y confieso que a veces me sorprendo rezándole como si fuera algo más. Como si fuera más de lo que es y lo que quiero que sea. Pienso que no se da cuenta, que lo hace sin proponérselo, no sé, a lo mejor se escapa, se desvanece, se extingue en el aire como un deseo.
como mis deseos y los de esos otros. Bien, él es Gastón, ¿sí? Es No, Gastón. él es Sebastián. Ah, Sebastián. Él es Sebastián. Sí. Muy, claro, al explicarlo vos previamente, cierra, o sea, Mm, ¿viste? Te das mm. cuenta que está hablando de, de lo que está pasando ahí adentro. Adentro, sí. Sí, Y, sí. Digo, es la primera vez que me animo también a incorporar texto dentro de una propuesta, que no, en la que no esté yo adentro, porque quizás en algún otro momento donde yo me autodirigía y sumaba textos y demás, pero esta es la primera vez con mi grupo de trabajo que estamos poniendo texto y también la voz, digo, la voz cantada también. Así que estamos ahí, por eso. Nos agarró, fue un desafío interesante y estamos con muchas ganas de volver ahí a experimentar. Digo, viste, cantar un área de ópera para un grupo de 14 personas es un desafío interesante como intérprete, y otra vez pensando que ¿no? En nuestra formación no está tan estimulada la incorporación de la voz o investigar sobre la voz en los procesos creativos, es también un desafío doble. Y ahí estamos en ese desafío y con muchas ganas. sí. Te vuelvo a preguntar, porque Sí. recién dijiste Mm, cuando volvamos, entonces ahí queda como un resquicio que me das para que yo pueda pensar que mm, vos pensás que lo que está pasando es una situación eventual, mm. y que después vamos a volver. O sea, sin duda vamos a volver, pero Sí. ¿cómo? O sea, ¿vos creés que específicamente a ver, en el trabajo que estás desarrollando ahora, que mutó a la forma audiovisual, ¿eso cómo lo vas a componer o si tenés idea de que eso lo vas a componer de alguna manera con el trabajo in situ? Porque Mm, todo ese trabajo de las ralentizaciones y de otras cosas que después vamos a ver en otros videos, eh, no son un adorno, son una cosa que está incrustada en el proceso. mm. ¿Cómo lo vas a... Sí, sí, yo me imagino que materiales como este van a poder ser, van a poder conformar un cuerpo, digo, en la medida que podamos acercarnos a experiencias como propuestas de conferencias performáticas o demás, donde los materiales van a poder dialogar con otros tipos de materiales. Creo que en ese aspecto me imagino que es ese material. Con respecto a la obra en el escenario, este material me parece que no va a tener ninguna incidencia. Claro, Eh, digamos que este material se desprendería de un proceso de investigación sí, como, ¿no? Como, digamos, muestrario, como sí, una muestra exactamente. podría ser, pensemos cómo era cuando estábamos en la pandemia. Sí, 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 sí. Sí, también como me parece que, digo, que nos sirvió para empezar a vincularnos, a mí me sirvió mucho para empezar esto, a ver qué había del trabajo en los cuerpos, digo, tuvimos un encuentro presencial y ahora el sábado 12 tenemos el próximo encuentro donde nos reunimos a trabajar y me sirvió mucho, digo, nos sirvió mucho para poder hablar a partir de este material de temas relacionados con la obra y con lo que había quedado en los cuerpos y demás, para eso fue valioso. Me parece que es un material que simplemente da cuenta de una búsqueda, que, y que por un lado
nada tiene que ver con lo que opino de la obra, eso es bastante así loco, digo, nada tiene que ver con lo que imagino, lo que va a suceder, y por otro lado siento que es como si fuera una pastilla breve de una investigación acerca de lenguaje o de búsqueda interna de algo, digo, como si fuera una breve, un recortecito de algo que va a ser esto, me imagino. Vamos a ver el próximo video. A A ver, ver, ¿qué hay? veamos qué hay. Bueno, está referenciado con el tema, y está muy... Y hay una cosa que también atraviesa a los cuerpos, que es como un lenguaje de movimiento, que es muy común, o sea, más allá de las particularidades, las personalidades, ¿no? Se nota que hay un lenguaje ahí que está yendo por el Sí, mismo. sí, estuvimos trabajando bastante sobre los estertores, a ver, les digo, el movimiento, el movimiento provocado, digo, quiero decir, con el cuerpo, el, eh, donde partes del cuerpo toman decisiones a la vez acerca de direcciones, por ejemplo. Entonces empezaba a provocar cierta sensación de un cuerpo medio hasta esquizofrénico, que tomaban distintos, que a la vez tomaban distintas direcciones o distintas dinámicas. Estuvimos trabajando sobre eso y ahí es donde se empieza a ver como algo de los cuerpos medio fragmentados por dentro, ¿viste? Como algo de eso que me interesa seguir buscando, trabajando sobre eso. Sí. Una preguntita más, las varias que te quiero hacer. ¿Cuál es la relación que te interesa establecer con el público? Mm, Pensando en lo que dijiste al principio, mm, pensando en todo lo que pasó y en lo que, no sé, suponemos que va a pasar. mm, sí. Digo, eh, en las obras que fui haciendo, digo, ejercicios coreográficos, obras o lo que fuera, en lo que estuve trabajando hasta el momento, podría decirse que en dos ocasiones no sé, habré hecho como, no sé, 20 proyectos ya, no sé cuánto, pero en dos de esas ocasiones yo sentí que había una comunicación fluida o, a ver, mejor dicho, que aquello que quería compartir llegaba casi sin mediación con el público. Es decir, que la devolución fue instantánea de ese mundo que plasmábamos en escena. Tenía un impacto concreto sobre el otro, que no solamente era conceptual o intelectual, sino que sucedía en los cuerpos de los otros. Me parece que ahí, en esas pocas ocasiones, yo sentí que ahí había una razón para seguir probando, o seguir probando acerca de esto, de esa vinculación. Y lo que espero con este material
es poder llegar a esa comunicación con el espectador. Y yo creo que también en estos momentos hace falta que los espectadores reciban estímulos contundentes. Quiero decir, que ante tanta adversidad, donde los cuerpos sufrieron tanto también, creo que tenemos que dar como respuesta estímulos contundentes en el escenario. Entonces, me parece que lo que pretendo es acercar una propuesta que tenga una dramaturgia, que pueda tener un recorrido posible, que pueda ser vivenciado y también comprendido, ¿por qué no? Me interesa en esta ocasión, y que pueda, digo, que lo que suceda en los cuerpos de los intérpretes pueda tener alguna resonancia en los cuerpos de los espectadores. Eso. Vos dijiste que pueda ser comprendido. Yo entiendo que siempre queremos que eso ocurra. O sea, digo, ¿no? Sí. Te pregunto si en vos es así, porque también hay creadores, creadoras, que ese punto no les interesa demasiado. O sea, Sí. porque es verdad, sucede eso. Digamos, la relación de un posible entendimiento entre lo que se expresa y lo que se recibe, o sea, no interesaría demasiado. ¿A vos te interesa eso? Sí, me interesa, digo, en algunos momentos menos, en algunos momentos más. En este momento me interesa mucho. Pero sí, siento que, digo, que hay, a veces uno podría acerca al espectador como investigaciones solamente, digo, que no tienen, a ver, quiero ser más ordenado, son como uno podría llevar escenas, investigaciones cinéticas, y que el otro pueda compartir esa investigación, pero en esta ocasión a mí me interesa poder llevar una obra narrativa sobre este tema. Bien, bien, ahí se entendió. Sí, muy, Como que sea clara esa respuesta. sí. Vamos a ver el último video y después vamos a un par de preguntitas más. Dale. Abrumador el tema del encierro, del paredón, es como muy, muy fuerte, realmente. Sí, sí. Es un tema que me moviliza mucho. Sí, sí. Si empiezo a hablar un poco enseguida me emociono. O los veo y cuando me pasa eso siento que es en donde tengo que estar. O de lo que tengo que estar hablando. ¿Viste? Que seguramente te pasa también, ¿no? Que uno siente que, bueno, no, acá es donde yo tengo que meterme. Con lo que como sea, no sé. Con lo que uno puede, con lo que... Tengo tres Sí. preguntas más para antes de terminar. Dale. Vos dijiste, ni bien empezamos, dijiste cuando uno
está en estado creativo. Upa. ¿Qué es estar en estado creativo? Eh, Para vos. sí, 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 claro, por supuesto. Pienso que es, digo, a mí me pasa que, que empiezo a atravesar lo cotidiano, descubriendo eh, cosas extra cotidianas. Quiero decir que todo que hay empiezan a suceder, o evidentemente se abren, digo, yo hablo esto de las dimensiones, digo, puedo animarme a abrir esas dimensiones emocionales, sensitivas, donde hay, empiezan a ocurrir empiezo a detectar estímulos que me llevan a pensar cada vez en el tema que me convoca. Eh, escucho con más volumen algunas palabras que otras. Eh, en la calle, digo, yendo ahora, por ejemplo, hoy tuve que atravesar el Congreso, estaba la marcha de la marea verde, digo, y escucho, en todo ese barullo escucho palabras que me resuenan o me emocionó ver hoy a la policía separando al grupo de Provida de las compañeras que están pidiendo la legalización del aborto. Entonces, esa línea me resultó como estos paredones, ¿no? Y enseguida me convocan a pensar sobre el material. Eso para mí es estar en estado creativo, que evidentemente o que empiezo a hablar del tema y me empieza a emocionar porque empiezo mientras que lo menciono, a dimensionar digo, a sospechar lo doloroso o lo cruel de esa experiencia, sin haberla atravesado, por supuesto. Es como Pero, si tu sí, cuerpo se volviera poroso, sí, exactamente. mucha porosidad, y Sí, en todo ese momento y todo te atraviesa. sí, Sí, exactamente. Y ahí es donde, claro, eso para mí es. sí, sí, me pasa lo mismo, pienso Sí. así. Es como que todo vincula con eso. Claro, y como es inevitable, ¿por qué se conecta todo? Pero bueno, Bien, otras dos cositas más y vamos cerrando. Em, ¿Qué pretendés vos que quede como aporte en la construcción de conocimiento mm, cuando termines la investigación, que vas a tener que volcar toda esta mm, práctica a una cuestión teórica? mm, Y supongo que, o sea, algo pensarás que querés que quede. mm. Sintéticamelo así. Sí, sintéticamente me parece que es interesante. Estoy trabajando con Karina Valladares, que es antropóloga, que es asesora e investigadora del proyecto, y me parece que lo interesante de la combinación de nuestras miradas es cómo, digo, que sin duda lo que hacemos genera conocimiento ya de por sí, la danza genera conocimiento, pero que esta vinculación con quien tiene la expertise de mirar el material desde marcos teóricos y que pueden hacer una bajada de vinculación con autores y que pueden hacer una etnografía de un proceso creativo, me parece que es interesante. Los, es distancia como los mundos, mi imaginario y la poética con la que pretendo volcar la investigación se vinculan
con las miradas de muchos autores acerca del tema. Me parece que hay algo de eso, es como si, esto lo voy a decir muy sencillamente, perdón, pero es como, para que haya quien hable de una obra, tiene que existir la obra. Y me parece que estamos trabajando a partir de esta idea y los procesos se van escalonando a partir de una propuesta concretamente creativa. Hay una respuesta de reflexión teórica que estimula a la siguiente propuesta creativa. Me parece que ahí hay algo interesante para compartir y para dejar un testimonio de esta posibilidad concreta. Eso. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Y por último, David, ¿cómo imaginás la post-pandemia en la especificidad del campo? Me la imagino compleja, me la imagino, me la imagino desbordante también, ¿no? Viste que somos un poco desbordantes, me imagino como un montón de pequeñas explosiones de danza, ¿no? Me la imagino, cuando digo compleja me refiero a todo lo que hay que trabajar en la formación de nuevas audiencias que necesitamos con urgencia. La danza independiente de la ciudad va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, pero no así el público que se necesita para poder hacer de alguna forma, intentar imaginar una posible sustentabilidad de algún proyecto, ¿no? Pero me parece que va a ser, en términos así como de audiencia y de creación, me parece que va a ser bastante tensionada. Sí creo que va a haber muchas respuestas creativas que quizás no van a estar conformadas, van a estar expresadas en términos de obra, sí, seguramente en términos de experiencias performáticas, en términos de danza, de expresiones que exorcicen el momento que atravesamos, ¿no? Me parece que va a haber como un poco de eso es lo que sospecho. Pero, bueno, eso. Con respecto a los públicos, al público, tenemos que salir de la endogamia, una cosa que urge que empiece a suceder. Urge. Sí, hay que empezar a trabajar en eso. Bueno, hay que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Alguien, lo que pensaba, y esto como último, es que para lo último que dijiste, también las cosas que se hacen están determinadas por las condiciones de producción. Y es así, eso es algo que es innegable, y digamos, estar determinado no necesariamente responde a lo que vos querés hacer realmente, sino que siempre responde a lo que podés hacer. Sí. O sea, yo quiero hacer esto, pero puedo hacer esto. Y eso condiciona el arte. Sí. Condiciona totalmente. Sí. Y lo pone en un lugar que no es bueno, no es un buen lugar. No, no, para nada. Pienso también en esto que podríamos pensar también que como, esto es muy personal, ¿no? Pero que a veces en esa situación donde la producción casi era imposible, en mi caso personal pude avanzar en esto, en una producción que parecía imposible llevar a cabo, ¿no? De decir, bueno, pero tiene que ver también con experiencias que
que te posibilitan vincularte, asociarte, encontrar lugares donde viabilizar alguna propuesta. Digo, todo eso que también forma parte de nuestro hacer en Argentina, bueno, hablemos, no sé, en Buenos Aires, en Argentina, en toda Argentina, donde vamos convirtiendo en gestores de nuestras propuestas, productores de nuestras propuestas, donde cumplimos todos estos roles que quizás en otros lados solamente alguien se denomina, no sé, coreógrafo o intérprete. Y nosotros tenemos como una sobretitulación de todo eso, somos todo eso porque tuvimos que aprender a hacerlo también por esto, seguramente por la poca capacidad de fomento y también porque esto, que no estamos acostumbrados a trabajar en redes también. Claro. Bueno, este es un tema que es otro tema. O sea que seguramente en otro momento vamos a tener una charla que derive en todos estos problemas, porque está bueno hablarlos, está bueno darlos a conocer y visibilizarlos. Así que seguramente tendremos otra charla. David, muchísimas gracias, realmente un placer, siempre es un placer hablar con vos. Bueno, esperamos con mucha ansiedad ese trabajo y para donde sea que derive, y seguramente que en no mucho tiempo va a ser en estado presencial. Y lo loco es que, no sé si es loco, pero es muy interesante ver cómo en los tres programas, o sea, hubo dos antes que el tuyo, con otros investigadores, o sea, con Gustavo Friedenberg y primero Malva Roldán y María José Bexenat, cómo enfocan diferente, o sea, cómo los enfoques, ¿no? Eso es re lindo, porque es como la personalidad y cómo cada uno lo asume, lo ve, no hay una, más allá de que sí, todos hablamos de la pandemia, pero hay miradas distintas, formas distintas. Eso es muy interesante, realmente. Qué bueno. Muy Qué bueno. rico, ¿no? Gracias, gracias David. Bueno, gracias a ustedes por estar mirando hasta aquí. Y bueno, seguramente nos veremos el año que viene. Esperamos que terminar muy bien el año, este año rarísimo, termine de la mejor manera. Bueno, gracias, un abrazo y buenas noches. Muchas gracias.